Hay dolores que no gritan. Solo vibran en otras frecuencias. No hieren la piel, pero abren portales en el alma. Cuando un hombre hiere a una mujer elegida, el impacto no termina en el instante del gesto. Lo que tocó no fue solo un corazón, sino un campo invisible donde habita algo sagrado, y ahí, la respuesta no viene de los labios, sino de lo invisible que empieza a moverse en silencio. La mayoría de los ojos no ve. La mayoría de las mentes no comprende. Porque lo que se rompe entre un hombre y una mujer ungida por propósitos mayores no es solo un vínculo afectivo. Es un campo energético que, una vez violado, no se recompone con la lógica humana. Es en ese punto donde el universo empieza a respirar distinto. Alan Watts decía que el mundo que percibimos es una danza entre lo visible y lo invisible. Y cuando esa danza se interrumpe por descuido o egoísmo, el cosmos reacciona. La mujer elegida no necesita clamar justicia en voz alta. Lleva en sí el lenguaje que el cielo entiende, no el de los argumentos, sino el de la vibración pura. Cuando es herida, no solo sufre, activa. Activa fuerzas que estaban en reposo. Activa dimensiones que solo se mueven cuando la injusticia toca lo que era divino. Y esas fuerzas no gritan. Susurran en el espíritu de quien causó el daño. Es un murmullo que el hombre intenta callar, pero que lo encuentra incluso en medio de los aplausos. Mientras ella se recoge, él se agita. Mientras ella calla, él intenta llenar el vacío con ruido. Pero el eco de lo que se hizo reverbera en niveles que él no controla. Porque al tocar lo que es espiritual con manos distraídas, despierta mecanismos que no obedecen al tiempo, ni al orgullo, ni a la distracción. Y ahí comienza la verdadera trama. No es el final de una historia de amor. Es el inicio de una convocatoria silenciosa de las fuerzas que rigen el equilibrio. Ese es el misterio. Lo que parece frágil a los ojos del mundo está, en realidad, guardado por lo más sutil y poderoso que existe. Y cuando un hombre hiere a esa mujer, no es ella quien responde. Es lo invisible mismo el que se pone de pie. El mundo le ofrece al hombre muchos lugares para esconderse, nuevas relaciones, distracciones de rutina, justificaciones internas. Pero hay un lugar del que nunca consigue huir, el silencio de su propia conciencia. Y es ahí donde todo empieza a revelarse. Cuando un hombre hiere a una mujer que fue tocada por un propósito mayor, no despierta solo en ella un dolor, sino en sí mismo una inquietud invisible que lo persigue. Puede cambiar de ciudad, sumergirse en el trabajo, ocuparse con nuevos rostros y ambientes. Pero por la noche, cuando todo se calla, él siente. Es un peso sutil, que no se explica con lógica. Una falta de paz que se instala sin razón aparente. Y no importa cuánto intente alejar ese malestar, vuelve, como un recordatorio de que algo profundo fue violado. No es castigo. Es respuesta. Es el propio universo señalando que el error tocó lo que era sagrado. Alan Watts decía que intentamos evitar el dolor con distracciones, pero lo que evitamos se queda con nosotros, solo cambia de forma. La culpa no se disuelve con el tiempo, se cambia de ropa y reaparece como cansancio, confusión, insomnio, ansiedad. El dolor que él causó no grita, pero resuena. Y ese sonido silencioso hace eco dentro de él hasta que el orgullo ya no es capaz de sostenerlo. Es en esa persecución interior donde la transformación se vuelve posible. Porque la conciencia es la primera gracia. Es el cielo intentando despertar al espíritu antes de que el caos tenga que intervenir. La convicción es la forma en que lo invisible encuentra de alertar, antes de permitir la caída. Cuando un hombre siente ese desasosiego después de herir a una mujer de luz, no está siendo atacado, está siendo llamado. Pero no todos responden. Algunos intentan silenciar el llamado. Y es ahí cuando el favor empieza a escurrirse, la energía se dispersa y el brillo de las conquistas pierde sentido. Porque la paz no habita donde la verdad fue ignorada. Y el espíritu lo sabe. Siempre lo sabe. Cuando él hiere a una mujer elegida, algo despierta dentro de él, no para castigarlo, sino para advertirle que no se juega con lo que es divino. Existe un tipo de suerte que no se mide en números, sino en ligereza. Un tipo de flujo que hace que las puertas se abran, las conexiones florezcan y la paz acompañe el camino. Ese favor, esa especie de bendición silenciosa, muchas veces entra en la vida de un hombre a través de una mujer elegida. Y él no se da cuenta. No se da cuenta hasta el momento en que, al herirla, el favor empieza a desaparecer, sin avisar, sin ruido. El favor no cae como una tormenta. Se seca como un río olvidado. Poco a poco, lo que era natural se vuelve difícil. Lo que era ligero se hace pesado.
Las conquistas pierden sentido, las relaciones pierden brillo. Y el hombre se pregunta qué cambió. Mira alrededor buscando un culpable, pero no entiende que lo que se rompió no fue un contrato social, fue una conexión espiritual con una fuente que lo alimentaba en silencio. Alan Watts nos recordaría que toda forma de energía espiritual fluye de acuerdo con la armonía y la presencia. Cuando esa armonía se rompe por deshonra, el flujo se interrumpe, aunque externamente todo parezca intacto. Lo que muchos llaman mala suerte es solo desconexión. La presencia de aquella mujer, elegida por algo mayor, era un canal de bendiciones. Cuando él la hiere, cierra ese canal. Y esa ruptura no se percibe de inmediato. En los primeros días, todo parece normal. Pero algo cambia en la textura de los días. Las oportunidades dejan de responder. Las oraciones rebotan en el techo. Las victorias se vuelven solitarias. Y el alma lo siente. Porque el favor es como la brisa, solo notas que dejó de soplar cuando el calor se vuelve insoportable. El hombre puede seguir adelante, puede buscar otras mujeres, otras aventuras, otros caminos. Pero el flujo que venía a través de ella era único. Porque no era solo ella. Era lo que fluía por ella. Y eso, una vez perdido, no se repite. No hay sustituto para lo que era espiritual. Cuando el favor se retira, el vacío no grita, consume. Y solo el arrepentimiento verdadero puede restaurar lo que el orgullo destruyó en silencio. Hay mujeres que no son solo presencia, son pasaje. Puentes entre lo terrenal y lo eterno. Entre el caos y el orden. No caminan solo con los pies, sino con una misión invisible que cargan sin hacer alarde. Cuando una mujer elegida entra en la vida de un hombre, trae más que compañía, trae cobertura. Y cuando él la hiere, no rompe solo un vínculo emocional. Rompe un lazo con lo divino. Ella es más de lo que parece. Su suavidad esconde una fuerza que trasciende lo físico. Sus oraciones silenciosas, sus intenciones puras, su disposición a amar tan hondo, todo eso es una forma de intercesión. Alan Watts hablaba sobre el misterio de la forma, como algo aparentemente común puede llevar por dentro lo extraordinario. Así es esa mujer. Por fuera, humana. Por dentro, canal de algo mayor. Cuando el hombre no la ve por completo, la trata por la mitad. Y al hacer eso, rompe el puente por donde el cielo se acercaba. Porque hay cosas que solo llegan hasta él a través de la. La paz que sentía sin saber por qué. La protección que lo libraba de situaciones invisibles. La intuición que lo guiaba sin que entendiera de dónde vino. Era ella. Era lo que ella cargaba. Y lo más trágico es que esa desconexión no se percibe de inmediato. Como todo lazo espiritual, es sutil. Pero cuando se rompe, el impacto empieza a sentirse en las entrelíneas de la vida. Nada encaja como antes. La ausencia de ella no es solo ausencia de voz, de presencia, de cuerpo. Es ausencia de cobertura. Y esa ausencia no grita, solo silencia los cielos alrededor de él. Al herir a una mujer elegida, el hombre no solo lastima un corazón. Desvía su propia ruta. Porque ella era camino, era puente, era portal. Y sin ella, vuelve a andar solo, aunque esté rodeado de otras personas. Cuando un hombre hiere a una mujer elegida, el cielo cambia de posición. No por venganza, sino por realineamiento. La escucha divina, antes inclinada al clamor de ambos, comienza a sintonizar solo el dolor silencioso de quien fue injustamente quebrada. El cielo ya no responde con simetrías, empieza a operar desplazamientos. Y así comienza la separación sagrada, cuando la protección divina se aparta del agresor y se aproxima a la mujer herida, llevándola hacia un nuevo camino. A ojos humanos, parece solo una separación emocional. Pero espiritualmente, es una retirada de cobertura. La mujer, antes fundamento, se convierte en misión individual. El cielo empieza a hablar con ella de forma particular. Ella entra en un proceso silencioso de elevación, donde los ruidos del dolor dan lugar al silencio de la revelación. Alan Watts decía que el silencio es el lenguaje más profundo del universo. Es en ese silencio donde ella empieza a escuchar, no con los oídos, sino con el alma. En ese nuevo camino, ella ya no necesita demostrar nada. El dolor que antes consumía ahora ilumina. Las lágrimas que antes ahogaban ahora riegan el suelo de la próxima estación. Y mientras el hombre intenta llenar el vacío con distracciones, ella es llenada por la presencia. Presencia de algo que el mundo no ve, pero que toca cada paso que ella da. El cielo cierra los oídos a la justificación del hombre porque no hay argumento que deshaga el abandono de un alma comprometida.
No se negocia lo espiritual con palabras vacías. Y es por eso que él siente el peso del silencio de Dios, no como castigo, sino como quiebra de honra. El favor que antes fluía ahora se recoge. Y el cielo, en silencio, solo observa la cosecha de lo que fue sembrado. Mientras tanto, la mujer avanza. No por fuerza propia, sino porque fue empujada por lo invisible. Lo que parecía un final, en realidad, era una curva. Y ahora, ella camina por una carretera que el hombre ya no podrá acompañar, porque ahí, solo entra quien sabe escuchar el silencio. Hay momentos en que la ausencia de una mujer no es fuga, es rito. Cuando una mujer elegida es herida, el mundo la ve callarse. Pero lo que parece desaparición es, en verdad, preparación. El alma que fue expuesta al desprecio ahora vuelve hacia adentro, hacia lo invisible, para ser reconstruida en silencio. Y ese silencio no es vacío. Es vientre. Alan Watts decía que es en el aparente nada donde ocurren las mayores transformaciones. La mariposa, antes de volar, necesita ser capullo. Ella no se reconstruye para demostrar que está bien. Se reconstruye porque algo dentro de ella se niega a permanecer roto. El silencio le enseña a escuchar no al mundo, sino a su propia esencia. Y en ese proceso, deja atrás las palabras no dichas, las explicaciones que nunca llegaron y los porqués que jamás fueron respondidos. La oscuridad se vuelve su aliada. La ausencia de aplausos, su protección. Mientras el hombre que la hirió intenta mantener las apariencias, ella abandona la apariencia por completo. Ella elige ser verdad. Y en ese buceo profundo, empieza a percibir que no es el dolor lo que la define, sino lo que decide hacer con él. Y ahí comienza el milagro, la mujer que había desaparecido, empieza a volver. Solo que diferente. No regresa como antes. El brillo ahora es otro. La mirada, más firme. La voz, más precisa. Porque todo lo que fue quebrado se convirtió en materia prima para su nueva forma. El amor que ofrecía a los demás, ahora es redirigido con sabiduría. La fe que antes sostenía una relación, ahora sostiene su identidad. La reconstrucción es invisible para el mundo, pero innegable para el espíritu. Cuando ella reaparece, ya no necesita ser reconocida por nadie. Su propia presencia anuncia que el proceso terminó. Y quien la perdió, entiende demasiado tarde que, al herir lo que era sagrado, perdió también el derecho de presenciar el renacimiento. No siempre lo que pesa es visible. A veces, es la energía de un vínculo que ya no sostiene, un amor que se volvió lazo apretado, un cuidado que se transformó en cobro silencioso. Cuando un hombre hiere a una mujer elegida y ella finalmente decide soltarlo, lo que vuelve primero no es la alegría, es la ligereza. Una paz que no grita, pero llena. El fin del peso. El alma respira. Este desapego no llega como rebeldía, sino como sabiduría. Alan Watts nos recuerda que nada es más natural que dejar ir. La propia vida es un flujo de llegadas y partidas. Pero el apego, cuando es movido por el miedo, nos mantiene atados a algo que ya se fue. La mujer que despierta espiritualmente entiende eso. Ya no lucha para sostener lo que la hiere. Ella suelta. Y al soltar, sube. La presencia de él antes era sombra. Ahora, la ausencia de él es sol. La ligereza que ella siente no es euforia, es regreso a su propia esencia. Es como si, al salir de la tormenta, se diera cuenta de que siempre supo el camino, solo estaba ocupada intentando cargar a alguien que se negaba a caminar. El desapego es sagrado porque le devuelve lo que le había sido robado, el silencio interior, la claridad, la conexión con lo que es eterno. Y es en ese punto donde el verdadero ciclo se completa. Ella ya no desea explicaciones, ni reconciliaciones forzadas. Desea paz. Y esa paz llega. Porque el desapego no es renuncia, es entendimiento. El dolor cumplió su misión. El hombre que la hirió se volvió el catalizador de una cura a la que quizá ella nunca hubiera llegado sola. Y ahora, libre, camina sin necesidad de mirar hacia atrás. Cuando la ligereza vuelve, ella entiende, todo estaba exactamente donde tenía que estar. Y cada paso que ahora da es sagrado. Porque soltó, y al soltar, volvió a sí misma. La vida no trabaja con faltas. Trabaja con realineamientos. Cuando un hombre hiere a una mujer elegida y la pierde, puede creer que dejó un espacio vacío. Pero el universo, que opera según leyes más sutiles, no permite huecos en lo que es sagrado. La mujer que fue abandonada, desrespetada o ignorada, no permanece desamparada. Hay una sustitución que ocurre, no como revancha, sino como reparación.
Esa sustitución no es simplemente un nuevo amor. Es un reposicionamiento espiritual. Alan Watts decía que la naturaleza no tolera el vacío. Donde algo se va, algo nuevo se organiza. Pero no cualquier cosa. Lo que llega después de una pérdida dolorosa no es compensación emocional. Es revelación. Lo que antes era peso, ahora será propósito. Lo que antes era ruido, ahora será claridad. La mujer no es llenada por otro hombre, es llenada por sentido. Y cuando entonces alguien nuevo aparece, ese alguien no llega para distraerla, sino para reconocerla. No viene a arreglarla, porque ella ya se rehizo sola. Llega para sumar donde ella ya es entera. La sustitución divina no tiene que ver con curar una herida, sino con honrar una elevación. Ella ya no está en el mismo lugar interior donde fue herida. Y por eso, lo que la vida trae ahora viene al mismo nivel de la mujer en la que se convirtió. El hombre que la hirió, al mirar desde fuera, tal vez piense que ella siguió como antes. Pero no entiende que ella no solo siguió, ella se transformó. Y lo que atrae a partir de esa nueva vibración ya no tiene conexión con el pasado. Porque lo que recibe ahora no es reflejo de lo que perdió, sino de lo que aprendió. La sustitución divina sucede cuando el universo encuentra, en el alma restaurada, espacio para colocar lo que nunca cabía en el tiempo antiguo. Y así, sin prisa, sin anuncio, sin público, ella es sorprendida. No por alguien que viene a rescatarla, sino por alguien que camina con ella en un nuevo capítulo. Lo sagrado no falla. Cuando algo es arrancado de forma injusta, el universo devuelve, no con la misma forma, sino con un nuevo propósito. Algunos finales no son quiebras. Son empujones. Cuando una mujer elegida es herida por quien debería haberla honrado, todo a su alrededor parece desmoronarse. Pero la verdad es que lo que ella ve como pérdida puede, en esencia, ser el exacto redireccionamiento que su alma necesitaba para realinearse con el propósito. Nem toda dor es castigo. Algunas dores son brújulas. Alan Watts solía decir que, en la vida, no puedes vivir de verdad si estás todo el tiempo intentando protegerte del cambio. Y el final de una relación que parecía prometedora, aunque envuelta en amor, cuando está marcada por la deshonra, es más que una separación, es una liberación. Porque algo que hiere lo sagrado no puede sostener lo que es divino. Al principio, la mujer puede resistirse. Intentar entender, reconstruir, salvar. Pero lo que descubrirá, con el tiempo, es que aquello que fue arrancado a la fuerza, en realidad, ya estaba destinado a caer. El cielo solo aceleró el proceso. Y cuando ella acepta esa realidad, el sufrimiento cambia de forma. De angustia, se transforma en dirección. Empieza a ver que el final de aquel ciclo abrió espacio para un renacimiento más auténtico. El redireccionamiento no avisa. Simplemente sucede. Y, con el tiempo, ella comprende que, si nada se hubiera roto, quizá nunca se tería movido. Quizá seguiría intentando encajar en una historia que no la reconocía, luchando por un lugar que no era suyo, silenciando su propia luz para mantener la comodidad de alguien que no supo verla. Lo que parecía final era solo el comienzo de algo mayor. Algo que ella no habría alcanzado si no hubiera sido llevada hasta el fondo. Porque a veces es necesario tocar el suelo del dolor para encontrar la propia verdad. Y una vez que esa verdad es encontrada, ya no hay regreso. La mujer que un día mendigó afecto ahora camina con firmeza. El redireccionamiento la hizo nacer de nuevo, más entera, más libre y más conectada con quien realmente es. Hay una sabiduría antigua que vive en el corazón de las mujeres, la capacidad de transformar dolor en fuerza. Cuando una mujer elegida es herida, sus lágrimas no caen en vano. Bajan como agua, pero regresan como fuego. Cada lágrima que resbala no solo limpia, consagra. Alan Watts decía que el sufrimiento, cuando es acogido, puede convertirse en una puerta de acceso a la verdadera transformación. Y ninguna alma conoce ese portal tan profundamente como una mujer que fue quebrada por alguien que prometió cuidarla. Ella no niega el dolor. Lo siente. Se dobla. Guarda silencio. Pero dentro de ese silencio, algo empieza a moverse. Lo que antes era herida, se vuelve sabiduría. Lo que era lamento, se vuelve discernimiento. Y cuando vuelve a levantar la cabeza, ya no es la misma. El brillo de sus ojos cambió. La suavidad sigue ahí, pero ahora viene acompañada de una firmeza que solo conoce quien atravesó el valle. Las lágrimas de ella no son señal de debilidad. Son materia prima de una fuerza que no se aprende en libros. Mientras él la veía derrumbarse, el universo la veía alinearse.
Cada llanto en la almohada era un bautismo silencioso. Cada oración susurrada entre sollozos, una convocatoria espiritual. Y en lo invisible, la mujer era reconstruida con sus propios pedazos, pulidos en altar. Ella empieza a ver lo que antes toleraba. Empieza a decir lo que antes se tragaba. Y aprende que su dolor no la hizo más pequeña, la hizo más profunda. Ahora ya no acepta migajas. Porque sabe el precio que pagó para rehacerse. El mismo corazón que fue roto hoy late con más precisión. Porque no solo siente, reconoce. Y solo recibe lo que vibra en la misma frecuencia de su nueva integridad. Las lágrimas, ya secas, dejaron un legado. Una claridad. Un poder. Y quien la ve caminando por ahí quizá nunca imagine lo que vivió. Pero lo siente. Porque la mujer que transmutó su dolor en luz lleva en la mirada el peso de una historia y la ligereza de quien venció. Cuando el vínculo se rompe, es como si un espejo se hiciera añicos por dentro. La imagen idealizada se deshace. La historia que ella se contaba a sí misma ya no tiene sentido. El amor que antes parecía hogar ahora es ruina. Y aún así, hay algo precioso en ese colapso. Porque al romper la ilusión, el espejo revela lo que siempre estuvo ahí, la esencia. Y ella, sobrevive intacta. Alan Watts diría que el sufrimiento es el roce que quita las capas del ego, permitiendo que veamos lo que somos más allá de las historias. Y es eso lo que le pasa a la mujer elegida cuando es herida, todo aquello que creía ser, todo lo que construyó alrededor del otro, se deshace. Pero lo que permanece es lo que es verdadero. Y esa verdad se convierte en su nueva identidad. Ya no hay necesidad de ser perfecta, ni de mantener apariencias. Ya no necesita sostener una relación por miedo a quedarse sola. Porque al mirarse en el reflejo roto, finalmente ve algo puro, a sí misma. Despojada de culpa. Despojada de dependencia. Despojada de la necesidad de aprobación. La mujer que renace no es la misma que fue herida. Es más cruda, más centrada, más consciente. El espejo puede haberse roto, pero la liberó. La liberó de la fantasía, de la proyección, de la idealización del otro. Y en lugar de esa imagen artificial, surge algo más poderoso, la capacidad de ver con claridad. Ahora sabe distinguir presencia de distracción, amor de apego, cuidado de manipulación. Lo que antes la confundía, ahora es transparente. El dolor ya no duele como antes. Porque fue atravesado. Y del otro lado de la travesía, lo que queda no es solo fuerza, es esencia. La mujer se encuentra con su propia alma. Y en esa profundidad, se vuelve imbatible. Quien la ve, siente que algo cambió. Pero no sabe explicar. Es que el alma, cuando se alinea con su verdad, empieza a vibrar de un modo que las palabras no alcanzan. La mujer que fue herida, olvidada o dejada atrás, vuelve. Pero no de la forma que esperan. No regresa pidiendo explicaciones ni deseando venganza. No quiere demostrar nada a nadie. Porque lo que la levantó no fue el orgullo, fue la fe. Y quien es levantado por la fe, vuelve diferente, más profundo, más centrado, más intocable. Ella no vuelve más pequeña. Vuelve entera. Alan Watts diría que el verdadero poder espiritual es silencioso. No se exhibe, no se justifica. Y es exactamente eso lo que ahora habita en ella. No necesita que el mundo entienda lo que vivió. Su postura habla por ella. Su silencio, ahora, no es dolor, es elección. Dejó de mendigar presencia y empezó a elegir quién tiene permiso para quedarse. La mujer que fue elevada por lo invisible carga una autoridad que no viene de títulos ni de palabras. Viene de la travesía. Pasó por el fuego y no se quemó, se purificó. Los que la vieron caer, ahora la ven en pie. Los que la juzgaron débil, ahora sienten el peso de su fuerza. Y el hombre que la hirió, si aún la observa de lejos, sabe, perdió algo que nunca volverá a encontrar igual. Y quizá no lo diga. Quizá siga intentando convencerse de que hizo lo correcto. Pero dentro de él, el eco de la ausencia de ella permanece. Porque la ausencia de una mujer que era refugio, nunca se llena. Mientras tanto, ella sigue. Sin necesitar escenario. Sin necesitar reflectores. La vida la exalta en silencio, como solo el cielo sabe hacerlo. Ella ya no necesita hablar de lo que pasó. Su paz lo cuenta todo. Su luz lleva todas las respuestas. Lo que antes era dolor, ahora es sabiduría. Y lo que parecía el final del camino fue, en realidad, el inicio de su mayor vuelo. La mujer que fue escogida, siempre se levanta. Y cuando vuelve, no vuelve al lugar donde estaba.
vuelve para ocupar el lugar que el cielo guardó para ella desde el principio.